¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen firmes los mercados bursátiles en todo el mundo. Este es el dato financiero seguramente de la semana que cerramos este viernes. Bueno, básicamente lo que está pasando en las bolsas internacionales, como lo hemos venido comentando, ¿no?, a lo largo de los últimos meses, es que, bueno, las acciones en los mercados desarrollados principalmente y en menor medida en los emergentes, bueno, están aprovechando el buen ritmo de crecimiento global. Crecimiento que se observa no solamente en Estados Unidos, que tiene una economía claramente, digamos que se ha recuperado más rápido, ¿no?, de lo que fue la crisis de las hipotecas subprime en el año 2008-2009, sino que también esta recuperación, como lo hemos venido comentando, se ha extendido a la eurozona. Se advierte también inclusive en Japón una mejora de la actividad económica y por supuesto en China, que es un poco el motor de la economía mundial en los últimos años, a pesar de que el ritmo de crecimiento allí se ha venido reduciendo. Esto, le decía, está impulsando los índices bursátiles a nuevos máximos históricos, ¿no?, en muchas de estas regiones, principalmente en los Estados Unidos. También, bueno, por ejemplo, el DAX en Frankfurt, ¿no?, la bolsa alemana también en nuevo máximo histórico, el índice Nikkei en Japón por encima de los 20.000 puntos por primera vez en más de un año. Es decir, que el contexto financiero internacional realmente está apostando a tomar riesgo. Esto significa en definitiva el mercado accionario para buscar mejores rendimientos, y esto llega también a la bolsa argentina, ¿no?, porque en la semana hemos visto también nuevos máximos históricos para el índice Merval, el índice más representativo de la bolsa argentina. Esto obviamente de la mano del buen contexto internacional y del cambio que se está observando progresivamente en el panorama económico. Y este es el otro dato, ¿no?, que nos deja la semana que cerramos el viernes. Indicadores económicos que en algunos aspectos le dan continuidad a la lectura de distintos sectores que ya venían mostrando, obviamente, un comportamiento heterogéneo en los últimos meses. Y bueno, pero lo interesante de estos días es que se agregan algunos datos que marcan que hay sectores que se suman a la recuperación que nuestra economía tiene desde la última parte del año 2016. Vamos a compartir ya algunos de estos datos. En principio, información del INDEC, con la construcción seguramente como uno de los sectores que, digamos, más optimismo ha generado por su impacto desde el punto de vista no solamente del crecimiento, sino de la generación de la mano de obra. Recuerde usted que la construcción se recuperó desde febrero-marzo de este año y ya en abril, fíjese, muestra un crecimiento del 10,5%, siempre hablando de la comparación interanual contra abril del año 2016, con lo cual los primeros 4 meses del año, es decir, el periodo de enero-abril, acumula un crecimiento para el sector de la construcción del 3,8%. Sigue floja la industria. Este es el otro dato que le mostramos ahora. La actividad industrial sigue cayendo, 2,3% en abril. Bueno, algunos ven ahí, digamos, como signo más alentador que hay sectores que están desacelerando la caída, pero claramente el sector industrial es el que viene más rezagado. Y bueno, acumula, como usted ve en pantalla, en el primer cuatrimestre una caída del 2,4%. Y tal vez en lo que significa el dato económico de la semana, esto es lo que ponemos ahora en pantalla, aparece, bueno, la información vinculada con la recaudación fiscal en el mes de mayo. ¿Y por qué decimos que este probablemente sea el dato más importante de la semana? Bueno, porque el crecimiento del IVA, que es un impuesto que está íntimamente vinculado al nivel de consumo en nuestra economía, crece 35%, es decir, 7,5 puntos por encima de la inflación que el INDEC midió en el último año, que es 27,5%, con lo cual el IVA lo que parece estar marcando es que también el consumo se está recuperando, se está sumando a este proceso de reversión de la actividad económica en la Argentina. Usted tiene más abajo en la pantalla también otro de los impuestos que se vinculan mucho con el ritmo de actividad económica, que es el impuesto al cheque, que crece 30%, también por encima del ritmo de suba de los precios. Atención con este dato que viene a confirmar de alguna manera lo que ya habían adelantado otros informes del INDEC en los últimos días, también algún informe privado, sobre esta idea de que el consumo también está ganando ritmo. Y seguramente desde el punto de vista de los analistas económicos, la mayoría destacarán que en estos días puntualmente se están cerrando muchas paritarias que van a mejorar el poder de compra de los asalariados, con lo cual uno imagina que esta recuperación del consumo debería acelerarse en las próximas semanas. Obviamente que no es una recuperación explosiva, sino que es progresiva, pero bueno, sin duda es un muy buen dato que el consumo también se sume a el crecimiento de la actividad económica, que le reitero, desde el punto de vista estadístico uno puede, bueno, encontrar esa reversión de la tendencia allá por el cierre del año 2016. Pero vamos ahora a pasar a otro de los sectores que seguramente es de los que más está bueno, generando optimismo en nuestra economía, ¿no? Hablamos del sector financiero y puntualmente
de los créditos para la vivienda. Usted sabe que en este sentido hay una apuesta muy fuerte del gobierno en relación a impulsar la construcción y las operaciones inmobiliarias y el acceso a la primera vivienda a través de esta línea de crédito. Y bueno, por eso es muy interesante seguir de cerca cómo es la gestión y cómo son los pasos que tiene que dar una familia para buscar llegar a ser propietaria. Y bueno, estuvimos la semana en la gerencia del Centro del Banco Nación, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Usted sabe que el Banco Nación está haciendo punta en este tema. Allí conversamos con Hugo Echarren y un primer punto que queremos destacar y que queremos, bueno, de alguna manera comunicar, es que ha cambiado significativamente la manera de gestionar los créditos para la vivienda en el banco. Sobre el tema, Hugo Echarren nos comentaba lo siguiente. Hubo un cambio importante en cuanto a la forma de realizar la solicitud del producto. A partir de los primeros días de mayo se puso a través del aplicativo de la página del banco poder ingresar a través de ahí la solicitud del producto. Entrando a la página www.bna.com.ar se accede a lo que es la parte de los préstamos hipotecarios y además de tener toda la información de estas líneas, también tenemos la posibilidad de solicitar el producto. Se ingresa al aplicativo, se solicita el producto, luego se recibe un mail en el cual, solicitar el producto implica poner el número de documento y un correo electrónico. Ahí se genera el principio de la solicitud. Se recibe un mail a la casilla que uno indicó y bueno, una vez recibido ese mail, ahí nos indica que todas las opciones que tenemos que cargar, desde los datos particulares de cada uno hasta el monto en el cual uno desea que se le adjudique. Eso se envía, lo recibimos en la sucursal, todo vía página web, ¿no es cierto? Lo recibimos en la sucursal y desde la sucursal nos ponemos en contacto a través de un correo electrónico, en el cual se le envía todas las condiciones y requisitos que tiene la línea por la cual solicito el producto, ya sea Nación Tu Casa o Nación en UVA. Entonces, bueno, ahí el cliente va a tener que juntar la documentación que se requiere para poder realizar la solicitud del producto y una vez que tenga la totalidad de la documentación cumplimentada, nos va a informar misma vía, o sea, vía mail, por correo electrónico, a los correos que nosotros ya le informamos, que cumplimentó con la totalidad de la documentación. Nosotros en ese momento le vamos a pedir que nos anticipe toda la parte de ingresos y datos del individuo, o sea, todos los datos que nos ayuden a poder identificarlo y poder cargarlo bien en una base de datos. Y con eso vamos a proceder a hacer toda la solicitud y llegar hasta el acuerdo previo de la misma. Para lo cual, una vez que tengamos eso, que no demora más de 96 horas, se lo cita al cliente para que concurra una sola vez al banco a poder notificarse del acuerdo previo y comenzar en la búsqueda de la vivienda que desea comprar o refaccionar o construir. Bien, es decir, Hugo, entonces que el primer contacto de la gente con el banco es a través del sitio web y que recién tienen que llegar personalmente a la sucursal con la documentación física cuando el banco lo cita, ¿es así? Exactamente. Una vez concertada la cita, ahí en el momento que van a venir al banco, ya directamente a notificarse de la resolución que tiene el banco. Bien, ¿cuál es el plazo que está mediando entre que la familia que solicita el crédito informa al banco vía mail de que ya tiene toda esa documentación y que el banco lo cita? ¿Cuál es ese tiempo que transcurre? 24 horas posteriores a que el cliente ingresa la solicitud a través de la página, la recibimos en la sucursal. El mismo día se envía mail al cliente para que sepa y empiece a juntar toda la documentación. Y de ahí en adelante serían 96 horas más, una vez que nos avise, o sea, ahí dependemos un poco del tiempo del cliente, que nos avise que ya cumplimentó la documentación. Cuando la cumplimentó, son 96 horas más o menos, a veces puede ser menos, otras veces puede ser las 96 horas, cuando ya viene por primera vez personalmente a la sucursal. Bien, ¿y cómo manejan, Hugo, en esta etapa lo que pueden ser las consultas o inquietudes de la gente? Imagino, por ejemplo, en relación a si un codeudor puede ser incorporado o en qué condiciones, digamos, en esta etapa en la que el cliente todavía no tiene un contacto directo con el banco, sino a través de la web o a través de mail. ¿Cómo satisfacen ese tipo de consultas? Cuando viene a hacer la notificación,
ahí puede comentar que quiere agregar un codeudor porque el monto no le alcanza, o porque necesita más, o porque omitió informarnos que tenía un codeudor. Cuando nosotros le mandamos el mail diciéndole la documentación que tiene, le decimos que si necesita ingresar un codeudor o necesita hacer algún cambio en lo que él solicitó, ese es el momento para hacerlo. Y como comentaba muy bien Hugo Echarren, entonces, bueno, la solicitud de los créditos para la vivienda en el Banco Nación, bueno, se está realizando desde las últimas semanas exclusivamente vía el sitio web. Esto vale para las 3 líneas que básicamente está manejando el Nación. Por un lado, los créditos que ajustan por UVA, ¿no es cierto?, que ajustan básicamente por lo que es la inflación oficial. También los créditos tradicionales, que es la línea Nación Tu Casa, que arrancan los primeros 3 años con tasa fija y después esa tasa se hace variable. Y después se agrega, y este es otro de los datos que queremos compartir ahora, esta semana puntualmente desde el arranque del mes de junio, la oferta de los créditos Procrear. Usted recuerda que los créditos Procrear apuntan, bueno, básicamente a familias que son seleccionadas de acuerdo a sus características, ¿no? Esto ha sido inclusive informado a cada una de las familias que han sido seleccionadas como beneficiarias en las últimas semanas. Y bueno, si bien el Banco Nación era uno de los que iba a estar haciendo punta con este tema, hasta el momento se daba información general, pero recién, desde el 1 de junio, se comienzan a recibir solicitudes formales. Sobre esta línea de créditos Procrear, Hugo Echarren nos comentaba lo siguiente. La línea de Procrear tiene una selección previa que es a través de donde se fueron postulando, a través del programa de crédito argentino bicentenario para la vivienda. Una vez que ya tienen la postulación, que han sido seleccionados para el programa, con eso se pueden acercar a cualquier banco, tal como reciben en todos los mails que reciben los clientes que han sido designados para Procrear. Tiene una lista de bancos en la cual se pueden ir a consultar. El Banco Nación figuró desde el principio, pero recién ahora estamos en condiciones de decir que podemos tomar una solicitud de Procrear. Y bueno, únicamente todos los postulantes para esta línea son los que recibieron el correo donde decía seleccionado Procrear. Bien, ¿y estos créditos para la línea Procrear estrictamente tienen características diferentes a los tradicionales de UVA que maneja el banco? Sí, porque la primera característica que se resalta es que deben ser seleccionados, ¿no es cierto? Si no son... es para quien percibe entre 2 y 4 salarios mínimos, vital y móvil, ¿no es cierto? Que es más o menos 8.060 pesos el salario mínimo vital y móvil, o sea, tiene que ganar entre 16.200 y 31.500 pesos más o menos. Esa gente la que se adjudica, que la seleccionan para este sistema. Este sistema trabaja con 2 tipos de tasa, una tasa al 3,5% y otra tasa al 4,5%. La tasa del 3,5% es para quien perciba los haberes a través del Banco Nación, en el caso del Banco Nación, ¿no es cierto? Y la del 4,5% es para los que no perciban los haberes a través del Banco Nación. El monto que en estos préstamos el banco presta, ¿no es cierto?, es hasta el 100% del valor de la vivienda, descontando el 10% que debe aportar el cliente y el subsidio que le sea asignado. El subsidio varía de acuerdo a si tiene hijos menores o discapacitados, si no tiene hijos menores. O sea, ahí va variando el subsidio de acuerdo a los distintos características que presenta el grupo familiar. Los ingresos que podemos tomar en este tipo de línea es solamente del titular y su cónyuge o conviviente, no se pueden agregar ingresos del grupo familiar, no lleva codeudores, y tiene un monto máximo de compra, ¿no es cierto?, de 1.650.000 pesos. Bien, es decir, que aquellas familias que fueron seleccionadas y ya se les informó oportunamente justamente de esa selección dentro de lo que es el programa Procrear, se puede empezar a gestionar la línea, pero siempre a través de la vía de web, ¿no es cierto? No personalmente. Siempre a través de la plataforma del Banco Nación, siempre a través de ahí. O sea, no se toman solicitudes en el banco, sí se podrían evacuar alguna duda o algo, pero lo que se va a pedir generalmente es que lo hagan a través de esta página para poder lograr una mayor organización y una mejor atención a la totalidad de la clientela. Y estos créditos Procrear entonces son exclusivamente, ¿no?, para aquellas familias que han sido
seleccionadas a través del sistema de puntuación que estableció en su momento el programa en la nueva etapa que arrancó en este año 2017. Aquí hay que decir que la tasa de interés que se cobra por estos préstamos es la misma que el Banco Nación cobra por la línea UVA en términos generales, es decir, para un plazo de 30 años la tasa es del 3,5% anual más el ajuste por la inflación, por supuesto, para aquellos solicitantes que son clientes del Nación, y 4,5% anual más el ajuste por la inflación para aquellos que no son clientes del banco. Les recuerdo, en relación a la tasa de interés de los créditos tradicionales, es decir, de la línea Nación Tu Casa, que arrancan en los primeros 3 años con una tasa fija del 14% anual, y para los que no son clientes del banco, 16% anual. Después del cuarto año, cuando arranca el cuarto año, esos créditos se convierten en financiamiento a tasa variable, también con un plazo máximo de 30 años. Pero la pregunta que uno escucha habitualmente en relación a estas líneas es qué conviene básicamente, ¿no es cierto? Es decir, la línea tradicional que tiene tasa fija y después se hace variable, o la línea que ajusta por inflación, teniendo en cuenta que la inflación está descendiendo, pero no al ritmo seguramente que esperaba el gobierno algunos meses atrás. Bueno, sobre este punto conversamos en la semana también con Hugo Echarren, que sobre esta idea, ¿no?, el análisis de créditos que ajustan por UVA o créditos a tasa fija y después variable, nos comentaba lo siguiente. Nosotros tenemos una gran demanda hoy. Hoy estamos con alrededor de 50 préstamos ya en escribanía, estamos con 70, 80 préstamos que ya están buscando vivienda, ya tienen un acuerdo previo y están buscando la vivienda. Tenemos alrededor de 500 solicitudes entre los préstamos Nación Tu Casa y Nación en UVA. Y es de acuerdo, nosotros lo armamos más que nada de acuerdo a los ingresos que tiene la gente. O sea, de acuerdo al ingreso y a la facilidad con que se le puede otorgar el crédito o la necesidad que tiene de un mayor valor o un menor valor. Nación Tu Casa, al ser una tasa fija del 14%, si cobra los haberes acá, del 16% si no cobra los haberes en el Banco Nación, le da la posibilidad de saber durante los primeros 36 meses cuál va a ser el valor de la cuota, saber que esa tasa de interés no se va a modificar, que no hay ningún tipo de cambio, pero al momento de hacer el cálculo, de acuerdo a los ingresos que se presentan, por ahí el monto que se puede otorgar a veces es inferior al que se puede otorgar a través de lo que es la línea Nación en UVA. Nación en UVA, al ser una cuota menor, una tasa de interés menor, estamos hablando del 3,5% y del 4,5% para quien no cobra los haberes en el banco, la cuota es más baja, pero son préstamos que se ajustan a través de la unidad de valor de adquisición. Viendo la cantidad de solicitudes que tenemos, te puedo comentar que hoy por hoy UVA está teniendo una gran demanda, se están solicitando muchísimos créditos en UVA, ¿no es cierto?, en unidad de valor de adquisición, y los montos por los cuales estos créditos se están preacordando son mayores a lo que es Nación Tu Casa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y pasamos en este tramo de mercados y empresas a hablar de la actualidad del mercado inmobiliario aquí en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a estar inclusive hablando también
de lo que es el ritmo de crecimiento, ¿no?, del crédito hipotecario, básicamente números que tienen que ver con información que compartíamos la última semana en base al último informe del Observatorio de Desarrollo Regional de la Bolsa de Mar del Plata, bueno, que muestran que hay mucho dinamismo en el crédito para la vivienda aquí en nuestra ciudad, como se está observando también en otras partes del país, y que esto está apoyando, ¿no?, la recuperación del mercado de compraventa, especialmente de inmuebles usados, que usted sabe, desde lo que fue la instalación de los controles cambiarios allá por el año 2011, realmente, bueno, era un sector que venía muy golpeado. Así que en la semana tuvimos nuestra charla periódica con el martillero Diego del Valle, habitual colaborador aquí en Mercados y Empresas, y con él conversamos en principio sobre cómo se siente el mercado, ¿no?, más allá de las estadísticas que muestran una recuperación, un crecimiento de las escrituras y de las hipotecas, bueno, qué es lo que se está viendo en el día a día en cuanto a las consultas, al cierre de operaciones y también a lo que es la gestión de los créditos para comprar viviendas. Sobre el tema, el martillero Diego del Valle nos comentaba lo siguiente. Lo Marcelo es que continuamos con este crecimiento sostenido en cuanto a porcentajes. Fíjate que volvemos a tener índices positivos cerrando un primer cuatrimestre que te dan lo que es General Pueyrredón un 26% positivo. Y esto implica sobre todo seguir viendo que en General Pueyrredón de cada 5 operaciones hay una que se hace con crédito, que este es el dato más interesante, este es el dato que vos venís reflejando también mes a mes, con crecimientos en el interanual de hipoteca con cifras de 3 dígitos, que es un número muy importante, el crecimiento que estamos viendo a través del crédito. Y nosotros también lo observamos en la oficina, en lo que te digo siempre, en la consulta a través del mail, a través del teléfono, la consulta personal, donde hoy la mayoría de las consultas son gente que se están animando a las distintas líneas de crédito para poder hacer una compraventa que siempre va hacia un sector que, como dijimos, fue el más golpeado, que es el bien usado, ¿no?, el inmueble usado. Y te reitero, me da la sensación de que estos números que vos venís marcando también mes a mes en este año se van a seguir manteniendo. Uno lo ve porque los números que vos reflejás, quizás nosotros nos anticipamos en eso de la consulta o en la reserva en 60, 90, 120 días. Por lo tanto, seguimos viendo desde agosto esta parte, desde agosto del año pasado, un mercado sostenido, sobre todo en esta parte de crédito, en esta cantidad de 5-1 en las operaciones en General Pueyrredón. Sí te tengo que marcar que por ahí el dato que estamos viendo, a diferencia de principio de año, fin del año pasado, es que los créditos están tardando un poco más. Es decir, sin duda que el volumen que deben estar trabajando hoy los bancos les está todavía costando acomodar esta gran cantidad de gente que está moviendo la posibilidad de sacar un crédito. Entonces nosotros vemos que antes por ahí, hasta el año pasado, una operación con un crédito hipotecario dentro de los 60-90 días se estaba realizando. Hoy esos plazos se han alargado a 90-120 días. Este es un detalle que seguramente creo que los bancos lo tendrán que analizar, ver si es una cuestión de capital humano, ver de qué forma pueden lograr de que también la eficiencia de la operación por lo menos se pueda manejar en plazos normales, entre 60 90 días. Si vos lo vas alargando a veces a 5 o 6 meses, bueno, fíjate que esos son plazos más que importantes para poder concretar lo que es una operación de crédito. Y sigue firme el mercado, decía Diego del Valle, bueno, y esto lo demuestran en principio los números a los que hacía referencia Diego del Valle en términos del crecimiento de operaciones de compra-venta y también de hipotecas. Esto es lo que compartimos a continuación, que son los últimos datos del Observatorio de Desarrollo Regional de la Bolsa de Mar del Plata. Y bueno, en primer lugar, las escrituras de compra-venta, ¿no? Realmente un cambio de tendencia muy notable. En abril se hicieron 800 en el partido de General Pueyrredón, un crecimiento del 14% en la comparación con abril del año pasado, con lo cual el primer cuatrimestre cierra con 2.685 escrituras y un crecimiento del 26%. Ahora, el crecimiento de las hipotecas es mucho mayor, esto es lo que demuestra seguramente el dinamismo que está teniendo el crédito hipotecario en esta etapa. Bueno, ahí usted tiene los números. En abril se hicieron 170 hipotecas en nuestro partido con un crecimiento del 143% y el acumulado desde enero hasta abril muestra 569 hipotecas con un crecimiento del 129%. Un cambio de tendencia realmente muy significativo, ¿no?, en el mercado del crédito hipotecario, que se observa en todo el país, ¿no? Bueno, decía Diego del Valle, 1 de cada 5 operaciones aquí en Mar del Plata se está haciendo apoyada en crédito hipotecario. Bueno, esto es lo que mostraba, por ejemplo, la información de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció sobre el cierre de esta semana, donde también aproximadamente el 20% de las operaciones de compra-venta se está dando justamente con créditos para la vivienda.
Pero bueno, hasta aquí hablamos con Del Valle sobre lo que es el dinamismo del mercado de compraventa de inmuebles usados y también de créditos hipotecarios. En el segundo tramo de la charla abordamos con Del Valle el tema alquileres. ¿Cómo está este tema en Mar del Plata? ¿Cómo está en términos de valores de referencia? ¿Cómo se están pactando los ajustes cuando se hacen contratos a 2 o 3 años? Bueno, sobre estas cuestiones, Diego Del Valle nos comentaba lo siguiente. Mira, lo principal, Marcelo, es que también que esta es una variable que fíjate que hace 4 o 5 años que la venimos charlando, cada vez que tocamos el tema de alquiler de 24 meses, lo más importante para el marplatense es saber que la oferta sigue siendo muy importante. Esto permite que los valores de alquiler que se manejan en Mar del Plata sean valores que están en forma accesible a lo que son los sueldos de las personas. Nosotros, para que vos tengas en este mes de junio valores de referencia en General Porredón en Mar del Plata, un ambiente, por ejemplo, hoy se está alquilando. Te hablo de una franja que, como siempre decimos, depende a veces de la zona exacta, de la categoría del departamento, de la cantidad de metros, si es a la calle, si no es a la calle. Pero si una persona quisiera alquilar un departamento de un ambiente, hoy en Mar del Plata entre 4.500, 4.500 pesos y entre 5.500 pesos consigue un departamento de un ambiente. Un departamento de 2 ambientes, que ya es con la habitación separada, en Mar del Plata se está consiguiendo desde 5.500 en adelante. Un 3 ambientes, que ya son 2 dormitorios, los valores que venimos manejando desde 6.500 pesos en adelante. Y después lo que por ahí busca la gente, la casa o el chalet, es decir, aquella propiedad que tiene por ahí un poco de patio, el garage, una parrilla. Esas propiedades de Mar del Plata hoy depende de la zona, pero también estás consiguiendo a partir de 9.500, 10.000 pesos en adelante. Como verás, son valores que de acuerdo a los sueldos de la gente se pueden pagar. La morosidad en los alquileres, vos ves que no hay morosidad de alquileres, es decir, la gente, si bien es difícil a veces calificar para un alquiler, pero la gente cumple con los alquileres dentro de estos valores. Y el dato más importante también a tener en cuenta cuando uno ve noticias, sobre todo de capital, recordar siempre que Mar del Plata tiene un mercado de alquileres 24 meses donde el inquilino solamente paga luz, gas y agua. Es decir, paga esos 3 servicios. El propietario asume lo que es el pago del impuesto municipal, asume el pago del impuesto inmobiliario y asume, por supuesto, el pago de las expensas. Puede haber, siempre digo lo mismo, puede haber alguna excepción en esto que estamos hablando, que tiene que ver a lo mejor con departamentos de categoría, con ciertas propiedades que a lo mejor esta regla general puede tener alguna excepción. Pero me parece que esto es importante también remarcarlo. Y el otro punto es saber que hay una gran cantidad de prórrogas y renovaciones, sobre todo prórrogas. Los contratos se vienen continuando en la relación entre inquilino y propietario, y las prórrogas se están manejando hoy siempre con un índice de actualización entre un 25 y un 30%. Y aquí le ponemos entonces con una placa, bueno, los datos estos que nos dejaba Diego Del Valle en cuanto a valores de referencia, ¿no? Para los contratos de alquiler de vivienda, 24 meses aquí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, como decía Del Valle, para departamentos de un ambiente desde 4.500 pesos, 2 ambientes desde 5.500, 3 ambientes desde 6.500 y una casa o chalet desde 9.500 pesos. Por supuesto que esto varía mucho en función de las características de cada una de las propiedades. También otro dato interesante es esta idea de que los ajustes se están pactando con una actualización del 25 al 30%. Esto tiene que ver para la prórroga de los contratos o también para lo que es la renovación directamente, ¿no?, de las locaciones. Bueno, este es el esquema básicamente que se está siguiendo aquí en la ciudad de Mar del Plata, donde se sigue, digamos, considerando, salvo alguna excepción puntual, y esto difiere mucho, por ejemplo, de lo que son los alquileres en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el inquilino paga exclusivamente los servicios, esto es luz, agua y gas. Lo demás corre por cuenta del propietario. Pero nos queda un último tramo de la charla con Diego Del Valle, y en este último tramo hablamos del sector seguramente más castigado, ¿no?, de lo que tiene que ver con las locaciones. Hablamos de los alquileres de locales, locaciones comerciales. Sobre este tema, Del Valle nos comentaba lo siguiente. Es el más golpeado. A nosotros hoy nos está costando mucho. Recibimos por ahí por semanas muchas rescisiones. A veces se finalizan los contratos y no se renuevan. Noto también que los propietarios están teniendo una cierta coherencia de poder manejar precios razonables para que la gran cantidad de locales que vemos desocupados, sobre todo en las zonas de macrocentro, en arterias que cruzan quizás Alberti, quizás a las cuadras del centro, yo noto que empieza a haber una coherencia de buscar precios que sirvan también de referencia
para que la gente se anime a poner un negocio. Y esto también es bueno que podamos dar hoy, a junio de 2017, algunos valores de referencia, para que la gente entienda y que pueda servir de comparables. Hoy, en estas zonas que te digo, a lo mejor una transversal a la calle Alberti, una que cruce Santa Fe, que cruce a Belgrano. Vos tenés una franja entre 5.000 y 10.000 pesos, dentro de eso, depende después las medidas del local, las características del local, pero entre 5 y 10.000 pesos, donde hay un mercado, donde la gente va a tener la posibilidad también de animarse a desarrollar un negocio. Sin duda, te voy a repetir, Marcelo, es el sector más complicado. Mar del Plata tiene una gran cantidad de locales y sobre todo de oficinas también desocupadas. Me parece que acá hay que tratar de ser claro con el propietario, aquel que tiene una propiedad para alquilar, que sea un local o una oficina, que tenga en cuenta que yo no creo que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Es decir, lo que estamos viendo hoy no creo vaya a cambiar en un año. Lo bueno es que el Código Civil nos permitió con la reforma tener un contrato de inicio en lo que es comercial de 2 años en lugar de 3 años. Por lo tanto, el mejor consejo que uno le puede dar a un propietario que tiene un local o una oficina, que revea la cuestión de precio, que trate de incentivar con el precio, sobre todo el primer año, a que una persona se anime a poner un emprendimiento, como para que empecemos a ver que, bueno, que estos locales que estamos viendo en Mar del Plata, desocupados u oficinas, comienzan a tener una ocupación. Dijiste el alquiler del primer año. Esto implica que los contratos, como se hacen a 3 años, ya pactan desde el arranque ajustes anuales, ¿no es cierto? Sí, eso se sigue manejando igual porque eso no ha cambiado. Gracias a Dios, siempre digo que a diferencia de Capital, en Mar del Plata hay un gran criterio de hacer lo que son los porcentajes de actualización, hacerlos anual. Vos sabés, Marcelo, hay una hoy en Congreso, en tratativas que ya fue votada por Senado, ahora falta que se defina en Cámara de Diputados, pero uno de los puntos de esta ley de alquileres era sacar este tema de los ajustes semestrales, que a mí me parece totalmente injusto, sobre todo en la vivienda, cuando la gente solamente actualiza su sueldo una vez al año. Y en los alquileres comerciales pasa exactamente lo mismo. Vos tenés la posibilidad de hacer un contrato de 24 meses y en general ahí la actualización que nosotros estamos viendo, por lo menos en el estudio anual, es de alrededor de un 25%. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en casa, siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas. Pasamos de la actualidad del mercado inmobiliario a hablar de actualidad impositiva y en este sentido, para hacer referencia seguramente a la novedad más importante que ha habido en el plano local en los últimos días y que tiene que ver con un fallo de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Local que lo que hace es determinar que la tasa de servicios urbanos es inconstitucional. Les recuerdo que la tasa de servicios urbanos reemplazó en el año 2007 a la vieja tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Y bueno, la novedad realmente fue muy importante porque después de 10 años, ¿no?, de todo este proceso, la Cámara finalmente ratifica el fallo de la instancia previa, determinando que la tasa es inconstitucional. Bueno, en la semana tuvimos oportunidad de conversar con el doctor Marco Jauregui Berri, habitual colaborador de Mercados y Empresas, que fue justamente el abogado encargado de llevar adelante esta demanda en nombre del contribuyente Alberto Martínez. Sobre el tema, Jauregui Berri nos comentaba lo siguiente. Es un fallo importante de la Cámara Contenciosa Administrativa Local
que puntualmente lo que establece la inconstitucionalidad de la tasa de servicios urbanos en su redacción original, que es cuando se modifica en el año 2007 la ordenanza, que pasó de lo que se denominaba tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, una tasa ya conocida, ¿no es cierto?, y que tenía su impronta y sus características, a una tasa más amplia que fue la tasa de servicios urbanos, en la cual se pretendió establecer un tributo que comprendiera un sinnúmero de servicios que podría prestar la municipalidad, e incluso una redacción que creo que es la parte medular del fallo, en una redacción residual, en el sentido que se iba a cobrar la tasa por cualquier otro servicio que prestara la municipalidad que no estuviera incorporado o a otro tributo, que creo que esa fue la mención a la redacción legislativa defectuosa que originó la declaración de inconstitucionalidad por parte de la justicia en las dos instancias en las que ha transcurrido por ahora la causa. Es decir, lo central del fallo es que lo que la jurisprudencia va asentando es que los municipios no pueden a través de tasas imponer impuestos encubiertos o buscar recaudar en virtud de los gastos, más allá de lo que es por naturaleza una tasa. Que la tasa no deja de ser, a pesar del paso del tiempo, las necesidades presupuestarias y demás, no deja de ser una contraprestación por un servicio que se presta, y ese servicio tiene que estar perfectamente identificado. Bien, ¿y qué efectos tiene este fallo, que es para un caso puntual, sobre el universo de los contribuyentes? Primero, tiene efecto para los contribuyentes y también para los municipios, en cuanto, especialmente en lo que hace a la parte legislativa, al Consejo Deliberante me refiero, que es el órgano legislativo que hace a las municipalidades, en cuanto a que la redacción de las ordenanzas tiene que estar acorde con el principio de legalidad. Así que cada tasa tiene que tener su hecho imponible, su base imponible y sus demás componentes esenciales definidos en forma concreta como se exige desde el punto de vista del principio de legalidad. Y para el universo de los contribuyentes, siendo un precedente en el cual se deberá evaluar en cada caso concreto qué es lo que cada uno puede seguir. Obviamente que abre una posibilidad para reclamos respecto a idénticos precedentes, que en nuestro caso se refiere en Mar del Plata a esta tasa de servicios urbanos. Eso dependerá mucho de la actitud que tenga cada contribuyente o, como se ha anunciado por ahí, de entidades intermedias que quieran llevar el reclamo a otra esfera, me refiero en cuanto a la representatividad que se puedan abocar respecto a un sector más importante de contribuyentes que un planteo individual. Y un fallo sin ninguna duda muy significativo, ¿no es cierto? El obtenido por el contribuyente Alberto Martínez en esta demanda que fue llevada adelante por el doctor Marcos Jauregui. Y bueno, básicamente lo que surge ahora es el interrogante de cómo se debería liquidar la tasa municipal, ¿no es cierto? Este es el planteo que le hicimos a Jauregui en el segundo tramo de la charla, porque en la medida en que la tasa de servicios urbanos es inconstitucional, bueno, a este contribuyente en principio uno supone que habría que reliquidarle la tasa, ¿no es cierto? Bueno, sobre este tema, Marcos Jauregui nos comentaba lo siguiente. Habría que recalcularla a la tasa. Incluso habría que recalcularla en base a la tasa, a la ordenanza anterior a la nueva redacción de esta ordenanza. Pero también el fallo, en la opinión de los señores jueces, es como que también se expiden sobre el particular y marcan también la complejidad y las distintas vicisitudes que tiene la tasa respecto a los servicios comprendidos en la nueva redacción. En concreto, hay que reliquidar la tasa sobre la base de la tasa, sobre la base de la ordenanza anterior, pero también el fallo, si uno lo lee, o hay en los que estén, ¿no es cierto?, interesados en leer el contenido más profundo del fallo, es interesante en cuanto a la reliquidación, porque sabemos que la tasa tiene muchos componentes. Entonces es importante, es interesante leer el contenido del fallo también en ese aspecto, por más que no hagan a la parte sustancial del fallo. Pero en concreto, a tu pregunta, hay que reliquidarla y en base a la ordenanza anterior. Será un proceso administrativo que tendrá que hacer la municipalidad y veremos cómo se hace y cómo lo van a implementar. Creo que va a ser complejo. Por último te pregunto, y teniendo en cuenta el espíritu de este fallo, ¿esto marca también un precedente para las múltiples tasas que los municipios han creado en los últimos años?
Sí, yo creo que sí. Incluso, insisto, la Corte también se va tratando muchas veces de poner un poquito de coto y línea sobre este particular. Es un tema que también lo hemos hablado en su momento sobre las necesidades presupuestarias de los municipios. Entonces, los municipios, ¿qué contestan a esto? Dicen, bueno, nosotros necesitamos cubrir un montón de funciones y servicios que tenemos que hacer frente y necesitamos recaudar, es la única forma que podemos hacer frente. Entonces, recaudo a través de leyes de coparticipación, a través de adelantos de alguna naturaleza y de los ingresos genuinos de los municipios, que son las tasas. Lo que pasa es que se parte de un punto de vista que dice, bueno, tenemos que cubrir un presupuesto y necesitamos de ingresos. Es una regla lógica de un presupuesto, gastos, ingresos. Lo que pasa es que buscar los ingresos a través de creación de tasas que se convierten en impuestos encubiertos o su cuantificación está absolutamente alejada del costo del servicio, es lo que la jurisprudencia va acotando y va estableciendo de que no se puede desvirtuar el principio de lo que es un tributo municipal. Porque ahí juega la ley de coparticipación, juegan un montón de factores jurídicos, tributarios, que hacen a que se tenga que resolver en la justicia estos puntos. Y la justicia lo que va diciendo, bueno, por esta vía los municipios no deben financiarse porque están infringiendo el principio de legalidad tributaria. En todo caso habrá que buscar por otro lado, más allá, insisto, de lo que los municipios puedan decir que necesitan recaudar. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Y en este tramo de mercados y empresas comenzamos ya a compartir los datos más importantes de lo que ha sido la semana internacional para ir avanzando progresivamente hacia lo que ha sido la semana financiera, en definitiva. Y en el plano internacional, sin duda, para Argentina, el dato más relevante ha sido el informe sobre el PBI en Brasil, ¿no? Porque en el primer trimestre de este año 2017, el PBI se recuperó después de 2 años significativos de caídas, más del 3% cayó la economía brasileña en 2015 y 2016, por eso un signo positivo del 1% en el primer trimestre realmente ha sido un dato muy alentador, obviamente para la economía brasileña, pero también para la economía argentina, que como usted sabe, tiene a Brasil como su principal socio comercial. Sobre este tema compartimos a continuación un video de la Agencia Internacional de Noticias AFP. La economía brasileña volvió a crecer después de 2 años de severa contracción. El Producto Interno Bruto del gigante sudamericano se expandió 1% en el periodo enero-marzo en relación al trimestre anterior. Se trata del primer resultado positivo después de 8 trimestres de contracción, indicó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Respecto al primer periodo del año pasado, la economía sufrió de todas formas una caída de 0,4%. Y en el acumulado de 4 trimestres, la contracción llega a 2,3%. El gobierno respondió a las cifras con optimismo. Según el ministro de Hacienda, Enrique Meirelles, se trata de un día histórico para el país. En una nota de prensa, admitió que aún queda camino por recorrer hasta alcanzar la plena recuperación económica, pero consideró que el país está en la dirección correcta. En 2015 el PIB de Brasil se había derrumbado 3,8% y en 2016 3,6%. Y por supuesto en este tema, ¿no?, de la recuperación de la economía brasileña en el primer trimestre, habrá que ver cómo siguen las cosas teniendo en cuenta que hasta ese momento
no había surgido, bueno, esta denuncia acompañada de un audio involucrando al presidente Temer en hechos de corrupción, ¿no es cierto? Hoy el análisis de lo que pueda llegar a pasar en la economía brasileña hacia adelante tiene mucho que ver justamente con las derivaciones de ese escándalo que envuelve al actual presidente brasileño. Pero bueno, yendo más al plano internacional, a lo que tiene que ver con las economías desarrolladas y a los mercados financieros en particular, le decía en la apertura que fue una semana realmente muy positiva, ¿no? Los principales índices de Estados Unidos, por ejemplo, nuevos máximos históricos, algo similar en la bolsa alemana, y esta onda positiva se ha venido extendiendo a los mercados de prácticamente todo el mundo. Bueno, este crecimiento obviamente viene apoyado en datos buenos, le diría no muy buenos, pero por lo menos buenos, de lo que es el crecimiento económico internacional. Si bien en la mañana del viernes se conocía la información de que Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de los esperados durante el mes de mayo, el hecho de que la tasa de desempleo haya caído en Estados Unidos al 4,3%, el menor nivel desde el año 2009, claramente indica que la economía global y de la mano de la economía estadounidense, obviamente, que es la principal del mundo, están teniendo un año muy positivo. Bueno, esto también se ve en Japón, por ejemplo, una de las economías desarrolladas que más tardó en recuperarse de una intensa recesión en las últimas décadas. Y bueno, allí en Japón incluso el índice Nikkei, el principal referente de la bolsa de Japón, cruzó por primera vez desde el 2015 los 20.000 puntos. Compartimos ahora un video de la Agencia Internacional de Noticias EFE sobre este tema y después ya entramos directamente en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para contarle qué pasó puntualmente en la semana en la bolsa argentina. Tokio cierra por encima de los 20.000 puntos por primera vez en año y medio. El parque Tokiota estuvo impulsado por la debilidad del yen y por el avance en la víspera de Wall Street, tras los indicadores positivos sobre la economía estadounidense. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró este viernes con un avance de 317,25 puntos, un 1,6%, y quedó en los 20.177,28 enteros, un nivel que no se veía desde el 1 de diciembre de 2015, cuando cerró en 20.012,40 unidades. El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, subió 26,06 puntos, un 1,64%, hasta las 1.612,20 unidades. Desde la apertura, el Nikkei mostró una clara tendencia al alza y a los primeros 15 minutos de sesión ya ganaba cerca de 200 puntos, casi un 1%, y superaba la barrera psicológica de los 20.000 puntos. Esta alza fue propiciada por las marcas históricas cosechadas en la víspera por la plaza neoyorquina en sus tres principales referencias. Estos indicadores favorecieron la confianza sobre el crecimiento de la primera economía mundial y dieron el empujón definitivo al Nikkei para superar los 20.000 puntos tras 2 semanas en los que ha rozado este techo gracias a la debilidad del yen, tendencia que favorece al músculo exportador nipón. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y en el último tramo del programa entonces pasamos ya a comunicarnos con Mar del Plata Bursátil para ver cómo está cerrando la semana en la Bolsa Argentina. Decíamos que los mercados internacionales tuvieron otra semana muy positiva. Vamos a ver qué pasó con la Bolsa de Buenos Aires. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Contanos cómo está cerrando la semana la Bolsa Argentina. Hola Marcela, buenas tardes. Cerramos una semana nuevamente hubo alzas importantes y el Merval estamos tocando nuevos máximos, ¿no? El Merval está casi 22.500
Y bueno, o sea, hoy por ejemplo podemos decir que sigue corrigiendo un poco las acciones de Brasil. Así que bueno, quizás el índice está marcando no suba, sino que está un poco levemente bajando. Pero bueno, en general ha sido una buena semana donde recuperan los papeles y se ven subas importantes, sobre todo en los papeles de Banco Francés fue el preferido de esta semana de mucha gente. Y bueno, también sigue subiendo Banco Galicia. Bueno, nosotros lo que vemos como que van rotando los papeles, pero en definitiva el Merval, la tendencia es alcista y están todos esperando un poco este famoso tema de cambio de calificación de fronterizo a emergente, ¿no? Está claro. Un dato destacado me parece, Adriana, en relación a esta tendencia positiva del mercado de acciones es que se da incluso cuando el petróleo baja, ¿no? Porque en otra época el petróleo, que tenía mucho impacto en acciones que son importantes en el panel líder, ¿no? Como Petrobras Brasil, como Tenaris, como YPF. Bueno, a pesar de que el petróleo baja y que estas acciones por ahí están más rezagadas en las últimas semanas, los papeles de riesgo estrictamente argentinos suben. Esto responde un poco a esta idea que decís vos, de que por ahí, bueno, ya desde junio, desde el 20 más o menos, la fecha que se estima, Morgan Stanley, bueno, habilite el paso de Argentina a mercado emergente, ¿no es cierto? Esto es lo que se está viendo. Sí, en general, no fue una semana que acompañaron los papeles que más tendencia tienen en el índice, ¿no? Casualmente por el tema que vos decís de la baja del petróleo. Pero bueno, inclusive Brasil, el índice Brasil, que cotiza en Estados Unidos, tanto como las acciones relacionadas con Brasil, como la minera Vale, en general ha sido una semana de baja para esos papeles. Si no, el índice hubiera estado más arriba, porque esos papeles, tanto Petrobras, Brasil sobre todo, es la que más participación tiene en el índice, ¿no? Eso hubiera hecho que terminara la semana más positiva todavía. Pero bueno, nosotros pensamos que en base a lo que hemos estado leyendo, que es una condición que se puede mantener un poco en el tiempo mínimamente, porque los fondos van a empezar a comprar. O sea, los países que ha pasado el mismo sistema de fronterizo a emergente no es el famoso dicho de comprar con el rumor y vender con la noticia, es decir, sale la noticia y corrigen los mercados, porque ahí justamente va a estar la oferta de compra y va a haber mayor presión de los fondos que pueden entrar al mercado, ¿no? Así que bueno, nada, esperamos un buen año inclusive para toda la parte de acciones. Sin duda. Ahora, se viene la semana que viene otra vez licitación de letras en dólares, ¿no es cierto? Contanos cómo viene esto. Sí, por suerte tenemos ahora un calendario, cosa que antes no lo teníamos, y sabemos específicamente que esta semana que entra va a haber nueva licitación de letes, y en base a lo que fue la anterior, que fue un cambio importante que hubo, darle un lugar al segmento minorista, es decir, hasta $50.000 entra el 100%. Con eso se acabó el tema de los prorrateos odiosos que había que hacer, y darle a lo mejor un cliente que venía a licitar $30.000 o $40.000 se terminaba llevando $3.000, colocando solo 10. Entonces, bueno, para nosotros fue algo muy importante, que nos permitió organizar mejor nuestro trabajo. Y bueno, los plazos en general, corto ya no hay, o sea, el más corto sería 180 días, ¿no? Aproximadamente. Que, por ejemplo, hace 10 días, cuando fue la última licitación, la tasa fue del 2.84%. Después hay a 360, que sería casi un año, donde tenés una renta del 3.17, y después 450 días, más o menos, 4.55 según los vencimientos, que tenés una tasa del 3.34. Así que, bueno, nosotros pensamos que el 3%... que sería la de 360 un año, comparado con lo que es un plazo fijo, los bancos que toman dólares, es mucho mejor. Inclusive en este caso de las letes, siempre tienen que recordar que no solamente se puede hacer con dólares, sino con los pesos. Entras a un mercado mayorista de compra de dólar, y eso te permite adquirir el dólar a un precio mucho más bajo. Así que bueno, nosotros lo que vemos es que cada vez se acerca más gente, porque el que no quiere comprar un bono es acotar, o sea, quizás con un bono tenemos bonos que te van a dar más que un 3%, pero bueno, también es como decir, acotar el riesgo para la persona que quiere entrar con estos, ¿no? Seguro. Ahora, Diana, otro de los instrumentos que sigue siendo noticia es la LEBAC, ¿no es cierto? Porque las tasas inclusive están por encima de lo que fue el resultado de la última licitación, ¿no es cierto? Esto es lo que se veía ayer, por lo menos. ¿Cómo está hoy? Nosotros estamos, continuamente se acerca gente, y bueno, para no estar, o sea, como las LEBAC
las licitaciones son mensuales, lo que cotizan en bolsa, tienen un mercado secundario, que eso es muy importante porque si vos venís a mitad de mes y faltan 15 días para que sea la licitación de la LEVAC, ya ese dinero lo podemos colocar a través del mercado secundario. Y recordar también que lo importante es que si tenés algún tema o algún problema o querés cambiar de inversión o dolarizar o ver qué es lo que vas a hacer, también podés salir de la LEVAC a 35 días, cosa que eso no lo haces con ningún plazo fijo, ¿no? Y bueno, y principalmente sí, el mercado secundario nos está cantando que la tasa aproximadamente está en el 26%, que es más alto que lo que fue la otra vez. Así que bueno, nosotros estamos esperando esa licitación y mientras tanto, ya te digo, lo chequeamos siempre a través del mercado secundario y se logran rendimientos del aproximadamente 25-80, 26 se está dando. Así que bueno, nada, cada vez es más gente la que se acerca, ¿no? Realmente, pensando que un plazo fijo no está más del 20. Seguro. Así que, bueno, nada, o sea, creo que en este momento, por más que puedas leer en cualquier diario económico que el dólar subió el 4 y siempre hacen esas comparaciones, también hay que tomar en cuenta que cuando toman la suba del 4 en el mes, quizás estaban saliendo de la punta más baja porque el dólar había caído en el mes de abril a niveles que ya era preocupante para los exportadores. Entonces, cuando lees los diarios, muchas veces las informaciones son medias confusas, ¿no? Porque parece que hubiera sido un mal negocio colocar el LEVAC. Y bueno, nosotros insistimos, nosotros tenemos los dos productos y seguimos, o sea, nos gusta todavía el tema de las LEVAC, ¿no? Porque no creemos que se vaya a escapar, pero bueno, siempre hay coberturas para hacer. Podés tener una parte en LEVAC y otra parte en bonos que ajustan por dólar. Pero bueno, eso lo vamos viendo de acuerdo a los intereses de cada uno, ¿no? Sin duda. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, completo panorama allí desde la bolsa, buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto el próximo viernes para ver cómo sigue la bolsa. Bueno, Marcelo, hablamos igualmente en la semana. Gracias. Muy bien, conversamos entonces con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil, con el panorama en la bolsa a nivel semanal. Nosotros vamos cerrando ya mercados y empresas con tiempo simplemente para compartir la información comparativa de distintas alternativas, ¿no?, de tasa de interés que hay en el mercado. Bueno, en principio las tasas en dólares con las LETES a 179 días, que en la última colocación arrojaron una tasa del 2,84%, siempre tasas anuales, recuerde. Bueno, esta es la LETE básicamente, o estas son las LETES que se van a estar colocando nuevamente esta semana que estamos abriendo el lunes. Y después, para aquellos que aceptan plazos más largos, obviamente hay tasas más altas, el bono 2024 4,30% y el bono de descuento que vence en el 2033 6,80% anual. Por último, las tasas de interés en pesos. Bueno, como decía Adriana, la tasa de LEVAC sigue siendo la más atractiva, ¿no?, para colocaciones a corto plazo. Hablamos de un plazo de 30 a 35 días. 25,80% los valores que se están operando en el mercado secundario, por encima del 25,5% que resultó la licitación mensual del mes de mayo, y esto por encima de la tasa de plazo fijo. El mayorista 19,19% y el minorista 17,80%. Muy buenas opciones de tasa, como decía Diana, tanto en pesos como en dólares. Con este agregado, ¿no?, las LETES, recuerde, porque este es un dato muy importante, las letras en dólares se pueden comprar con pesos a tipo de cambio mayorista, es decir, que ahí uno accede a un dólar que está entre 20 y 30 centavos por debajo del dólar que están ofreciendo, al precio que están ofreciendo las casas de cambio en distintas partes del país. Con este comentario cerramos, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.